Capítulo 52. Ya se acabó. Era última hora de la tarde cuando Riet von Lindman llegó a la mansión de Erard, con su carruaje cargado de equipaje para su corta estancia en Arbis. Bienvenida, Riet. Ilis von Erard lo saludó alegremente. Ojalá mi hermana hubiera venido contigo. Mi madre se va de viaje pronto. Debe estar planeando un viaje al sur para pasar el invierno. Sí, ella detesta el frío. Riet sonrió mientras transmitía los saludos de su madre con una voz suave. ¿Dónde está la señora Norma? Ella está tomando una siesta en este momento. Podrás saludarla más tarde. Ilis von Erard condujo a Riet a la sala de estar. Como primo y amigo cercano de Matías, había entrado y salido de Arbis mientras crecía y ya era considerado parte de la familia. Los dos tomaron el té en el salón, tras lo cual Riet salió a dar un paseo por los bosques de la finca Erard. Matías no regresaría hasta el anochecer y los sirvientes tardarían algún tiempo en organizar las pertenencias de Riet. Así, la curiosidad se apoderó de él. Riet decidió emprender una ocasión especial, conocer a la esquiva niña que vivía en el bosque, Leila. En otras palabras, la mujer que estaba causando estragos en la vida antaño ordenada de Matías y Claudina. Riet conocía a la niña, pero él nunca le había ahorrado ni una sola mirada. Para él, ella era solo una de los muchos sirvientes que se establecieron en Arbis. Él simpatizaba con su difícil situación y la consideraba una chica bastante bonita, pero eso era todo. Imaginemos entonces la sorpresa de Riet cuando descubrió que la mujer en la que Matías se había interesado era Leila Alwegin. Las aventuras escandalosas entre aristócratas y sus sirvientes no eran nada nuevo, pero si el aristócrata fuera el duque Erard, la historia cobraría vida propia. Aunque fuera solo una fantasía pasajera. El duque Erard mintió. Cuando la cabaña del jardinero apareció en el horizonte, Riet recordó aquella noche del verano pasado cuando Claudine había sacado a relucir abruptamente a Matías. Mintió para separar a Leila del hijo del médico. Claudine había sonreído, pero Riet vio a través de su fachada cuando vislumbró su mirada aterradora y helada. El sanguinario Matías von Erard mintió y conspiró solo para tener a ese patético huérfano. ¿Puedes creerlo, Riet? Claudine se burló. ¿Qué clase de mentiras soltó? Riet había preguntado, pero Claudine no había dado más explicaciones. Espero que la consiga lo antes posible. Claudine miró impasible por la ventana, como si nada hubiera pasado. La larga puesta de sol de verano dividió el horizonte más allá de la propiedad del conde Brandt como una espada de oro. Él necesita tenerla para poder deshacerse de ella lo antes posible. Claudine murmuró con una expresión de aburrimiento dibujada en su rostro, como si fuera una espectadora de una actuación de tercera categoría y clase baja. Riet podía mirar directamente a su mente. Ella no parecía celosa de Leila Alwegin. Ella simplemente mostró una ligera consternación y desprecio por las humildes inclinaciones de su noble prometido. Más bien, si Claudine hubiera estado celosa o angustiada, Riet le habría pedido que se casara con él en lugar de estar atada a un matrimonio que la habría hecho miserable. Sin embargo, Claudine insistió en que casarse con Matías sería la única manera de recibir la felicidad que tanto deseaba. Ese día, los dos se sentaron a tomar el té y charlaron agradablemente, disfrutando luego de su cena en el mismo ambiente amistoso. A la mañana siguiente, Riet había abandonado la finca Brandt con Claudine parada en la puerta hasta que su coche desapareció de la vista. ¿Por qué ese recuerdo persiste y se convierte en un arrepentimiento persistente? Una risa triste escapó de los labios de Riet justo cuando llegó frente a la cabaña de madera. Un sendero forestal unía los cotos de caza sin setos y la pequeña cabaña. Cada segundo que pasaba, la gloriosa lámpara del cielo goteaba tranquilamente oro sobre el brillante río. A medida que el sol se ponía lentamente más allá del horizonte, la iluminación dentro de la casa se atenuaba. Pero en lugar de irse, Riet decidió esperar. Con la espalda apoyada cómodamente contra la barandilla del porche, miró hacia las ramas caducifolias. Riet Lindman albergaba sentimientos por alguien que nunca sería miserable por amor. Y sabía bien que la mujer que amaba era la raíz de sus problemas. Sin embargo, a Riet le gustaba tener una vida sencilla y despreocupada, por lo que estaba dispuesto a abrazar su trágico amor con facilidad. No le importaba darle algo de diversión a Claudine y ayudarla con sus bromas.
Justo cuando estaba a punto de encender un cigarrillo, Riet de repente escuchó pasos que venían del otro lado del sendero forestal. Sonidos de conversación flotaron por el camino. Desvió su atención hacia la dirección de los sonidos distantes y dio una larga calada a su cigarrillo. Luego exhaló una nube de humo mientras seguía esperando. Al poco tiempo, un hombre parecido a un oso y una mujer de la mitad de su tamaño aparecieron ante él. Se detuvieron antes de llegar a la entrada cuando notaron a Riet. Con una sonrisa pegada en su rostro, Riet se acercó a la pareja. El jardinero soltó un saludo al reconocer al hombre y la pequeña dama que estaba a su lado inclinó la cabeza. «Hola, pequeña niña pájaro del bosque». Riet la saludó con calma, similar a la vez que la vio llorar mientras enterraba el pájaro que Matías había matado. «Ah. ¿Debería decir dama pájaro ahora? ¿O profesor de pájaros?» Los ojos de Leila brillaban en sospecha detrás de sus gafas, sus cejas frunciendo el ceño mientras procesaba sus tonterías. La impresión que Riet tenía de Leila Llewellyn se mantuvo sin cambios. Ciertamente era bonita, pero no tan impresionante como para deslumbrar a los hombres que la rodeaban. Sin embargo, él parecía tener una idea de cómo ella logró satisfacer la imaginación del hijo del médico y de su propio primo noble. «De todos modos, un placer conocerte, Leila. Ten cuidado con el Marqués Lindman». Fue una advertencia severa cuando vino de Bill M., quien estaba mirando algo hacia el final de la mesa. Leila se rió colocando la olla de guiso recién cocido en el medio de la mesa. «Esto no es motivo de risa. No lo tomes a la ligera. Tío. No creo que ese coqueto perezoso haya salido a caminar tan lejos». Bill mordió el pan bruscamente y lo rompió en pedazos más pequeños. «Te saludó y parloteó sobre cosas sin sentido. Es extremadamente sospechoso, así que deberías tener más cuidado». «Sí, sí». Leila respondió de buena gana, sabiendo que sus regaños nunca terminarían si ella no obedecía. Ante su respuesta poco entusiasta, Bill no quedó convencido. «Ten en cuenta mis palabras, Leila. No todos los aristócratas son tan decentes y dignos como el duque Erard». «Sí». ¿Qué?» La frente de Leila se arrugó en medio de su asentimiento involuntario. La reverencia exagerada de Bill hacia el duque Erard la dejó sin palabras, pero ella no podía disentir porque, excepto ella, todos los demás veían al duque Erard desde esa perspectiva. Leila seguía sintiendo mientras comía apresuradamente su pan, guardándose sus opiniones para sí misma. Sin embargo, los recuerdos de aquel hombre indecente e indigno se hicieron más vívidos. Ella comenzó a toser y a atragantarse con el pan mientras recordaba los lazos ofensivos y los bolígrafos caros que él le enviaba en la escuela. «¿Qué pasa?» «Nada». Leila negó con la cabeza. Tenía hambre, pero comí demasiado rápido. Ahora mismo se quitó las gafas y se secó las lágrimas resultantes de su tos violenta. Bill se echó a reír mientras la observaba. «En momentos como este, todavía pareces un niño». Tenía un tono castigador, pero la sonrisa de Bill decía lo contrario. «Come un poco más. Pero esta vez con cuidado». Bill tomó una gran porción de carne y la colocó una por una en el plato de Leila. Luego otro. La comida se acumulaba cada vez más cada vez que Bill movía las manos. «De esto es demasiado. ¿No lo sabes? Me gustan los niños que comen como vacas». Bill, como siempre, se negó a escuchar las objeciones de Leila. «Ya no soy un niño». Leila declaró, pero la única respuesta de Bill fue agregar un trozo más de carne a su plato. Pasaron su agradable velada charlando y riéndose en la mesa. A Leila le resultaba difícil comer como una vaca, pero intentó comer lo suficiente para complacer a su tío. Leila lavó los platos mientras Bill M. reparaba la silla de escritorio que chirriaba. Después, los dos se sentaron en el porche, con tazas de café caliente en la mano, y vieron caer las hojas rojizas. El viento provocó un frío palpable, pero Bill y Leila continuarían sus conversaciones de fin de día todo el tiempo que pudieran hasta que llegara el invierno. «Buenas noches, Leila». Bill se despidió rudimentariamente, pero cálidamente antes de entrar a su habitación. «Y tú también, tío. Buenas noches». Los labios de Leila contenían una suave sonrisa, como de costumbre.
Su voz burbujeante tenía la esencia de un rayo de luz que fluía a través del hueco de una cortina. Después de regresar a su habitación, Leila se sentó en la silla que el tío Bill le había arreglado y corrigió los exámenes de sus estudiantes. Más tarde, leyó algunas novelas de misterio tomadas de la biblioteca y respondió a cartas de amigos que se habían convertido en profesores en otras escuelas. Después de terminar la última carta, de repente recordó el bolígrafo que el duque le había regalado mientras cerraba la tapa de su propio bolígrafo desgastado. Leila permaneció en silencio por un breve momento mientras miraba sin comprender el espacio, antes de decidir abrir el cajón del escritorio. El bolígrafo que había traído a casa a regañadientes todavía estaba cuidadosamente guardado en su caja. Lo sabía. Mientras crecía, Leila había escuchado muchos chasquidos de lengua cada vez que cometía un error o intentaba comportarse mejor que sus compañeros de clase. Como era de esperar de un niño que creció sin padres. Los comentarios que se había acostumbrado a escuchar siempre conllevaban una de dos emociones, desprecio o lástima. Leila siempre se preguntó por qué la culpaban cada vez, a pesar de que los otros niños cometían los mismos errores que ella. Sin embargo, a medida que crecía, Leila se dio cuenta de que las reglas de la sociedad no se aplicaban por igual a todos sus miembros. Así que ella quería hacerlo mejor. Incluso si no podía ser perfecta, estaba decidida a vivir una vida en la que no ganara la simpatía de los demás. Cada vez que se enfrentaba a los duros estándares del mundo, Leila hacía todo lo posible por mantenerse firme y luchar. Ella quería vivir una vida respetable para el tío Bill, quien la había cuidado, amado y criado de todas las maneras que cuentan. Después de tomar una decisión, sacó el bolígrafo de la caja sin dudarlo. Su mano tomó un trozo de papel para envolver el paquete. Leila empacó meticulosamente el paquete y garabateó la dirección usando una vieja pluma estilográfica. El receptor era el propietario de Arby's, el duque Matthias von Erhardt. En cuanto al remitente, anotó el nombre y la dirección del extraño de quien había recibido el bolígrafo. Cuando llegó el amanecer, Leila metió la caja en su bolso y partió a trabajar durante el día. Tuvo que salir de casa antes de lo habitual para hacer un viaje rápido a la oficina de correos de la aldea cercana. Después de devolver el regalo, Leila sintió como si le hubieran quitado un gran peso del pecho. Leila creía que ya había terminado. Ella estaba segura de ello.